Presentación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes, último máximo 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comienzo mi intervención agradeciendo la presentación de esta iniciativa al señor Freire, puesto que es necesario que hagamos una valoración en esta Cámara y en esta legislatura sobre el desarrollo de 12 años de implantación de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. La intervención que realizo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para fijar posición sobre la vigencia del modelo sanitario que instaura esta ley va a ser una intervención crítica sobre una ley que se aprobó en un contexto, en un proceso transferencial de competencias sanitarias a las comunidades autónomas y que, además, recopilando ese momento al que apelaba el señor Norman, se hizo de una manera nada participativa, más bien hay que recordar de una forma unilateral, algo que nos suena bastante muchos años después y que, dado los resultados obtenidos durante estos ejercicios, repito, pues nuestra posición tiene que ser claramente crítica, manteniendo además la posición que siempre ha mantenido nuestro grupo parlamentario. Porque después de tanto tiempo y repasando los principios que inspiraban la propia ley, que alude a principios de solidaridad, de equidad, de igualdad efectiva, etcétera, tenemos que afirmar con la más absoluta claridad que el desarrollo de esta ordenación no ha consolidado, más bien al contrario, el carácter público de nuestra asistencia sanitaria, ni tampoco ha servido de parapeto a los ataques del Gobierno central contra la universalidad del sistema. El señor consejero, el señor Rodríguez, ha enumerado las diferentes modificaciones que ha sufrido la ley. En todo caso, desde Izquierda Unida no tenemos ninguna duda, como no teníamos en su momento, que esta ley, al final, para lo que ha servido es para formar parte del armazón jurídico-administrativo que han compuesto distintas leyes y normas para consolidar un modelo sanitario donde la privatización de servicios sanitarios es parte protagonista. Grupo de normas como, por ejemplo, la Ley 1597, que instauró ese marco legal para el desarrollo de nuevas formas de gestión de diferentes leyes y ordenamientos sanitarios en Madrid, ese decreto de área única y libre elección, ese fatídico decreto 16/2012, que en estos días se cumplen 2 años de vigencia, el decreto de la contrarreforma sanitaria, el decreto del repago, del recorte, el decreto, en definitiva, del fin de la universalidad. Y, por supuesto, la Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que introdujo la separación de la financiación y de la provisión de servicios, permitiendo así la entrada de proveedores privados y que permitió y que permite hoy que grupos empresariales de toda índole gestionen los servicios sanitarios y no sanitarios de los centros públicos en nuestra región, con las consecuencias que está trayendo. Por supuesto, por tanto, que nuestra valoración desde Izquierda Unida es crítica, es una valoración de rechazo a esta ordenación, es una valoración de rechazo también a este modelo y que, sin duda, si nuestra organización tiene la fuerza institucional suficiente en este Parlamento el próximo año, cambiaremos esta forma de gestionar nuestra sanidad y lo haremos en defensa de un sistema público en mayúsculas, y eso será incompatible con una gestión donde las empresas, donde los grupos empresariales puedan gestionar los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Miren, la LOSCAN, como se preveía, ha sido en términos generales negativo desde el punto de vista de la gestión pública de nuestra sanidad. Abrió la posibilidad de la conversión de los centros sanitarios públicos en entidades, consorcios y, textualmente, como dice la ley, cualesquiera otras entidades administrativas en derecho. Hay que tener en cuenta que en la red del SERMAS tenemos hospitales, como bien se ha dicho aquí, que son conciertos, otros que son fundaciones, empresas públicas, que con gobiernos de corte claramente neoliberal como el actual, hace que estos hospitales cada vez sean menos públicos y, por supuesto, hacen y tengan el ánimo este gobierno de que estos hospitales se conviertan en privados. Es importante mencionar en el desarrollo de esta ley el tratamiento de las áreas sanitarias. Las áreas aparecían mencionadas en la ley en términos ambiguos
en su estructura, en su tamaño y funcionamiento, de manera que dejaban a las áreas en una situación en la cual muchos decíamos que se perdía una oportunidad para reorganizar mejor las áreas sanitarias que existían en ese momento, las 11 áreas sanitarias, ingenuos de nosotros, porque lo que hizo rápidamente el Gobierno regional en el año 2010 es, pues una vez más, desoyendo lo que decían muchos expertos, incluso desoyendo a la propia Organización Mundial de la Salud, que defendía el sistema de áreas sanitarias que había en Madrid, pues sencillamente lo que hizo es desmantelar esas 11 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid. Y, señor Rodríguez, señores del Grupo Parlamentario Popular, ¿qué ha supuesto esto al final para los madrileños y para las madrileñas? Ni un mayor ahorro, ni un mayor aumento de la calidad asistencial. Esta medida fue la imposición, una vez más, del Gobierno autonómico, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no fue una demanda de los profesionales, no fue una demanda de los usuarios y sí un claro incumplimiento de lo que había regulado en la Ley General de Sanidad, que contemplaba la implantación de áreas por cada 250.000 habitantes en base a criterios de buen funcionamiento, de equidad y de eficiencia. Eso fue lo que hizo el Gobierno de turno, incumplir las recomendaciones que recogía la Ley General Sanitaria. Hombre, importante también mencionar el papel de la Administración más cercana a los ciudadanos, poniéndonos en ese contexto del 2002. Me estoy refiriendo claramente a los ayuntamientos, donde se mencionan, como al final ha ocurrido con el desarrollo de esta ley, de manera testimonial, sin que quede claro su capacidad concreta de intervenir y participar en la gestión y control de recursos sanitarios públicos. Una oportunidad perdida, porque los ayuntamientos sí que podían haber estado en unas condiciones de ayudar y complementar el trabajo, sobre todo en materia de salud pública, en cuanto a la gestión. Bien, señorías, podemos afirmar que, pues con el desarrollo de esta ley, una de las principales características ha sido, como se ha demostrado en estos últimos años, ausencia en la transparencia, en la falta de evaluación y, sobre todo, una infrapresupuestación de las partidas de gestión pública en detrimento de ese aumento paulativo y progresivo de transferencias, conciertos y convenios con la iniciativa privada. Si hablamos de la participación ciudadana y profesional, pues ha habido un claro alejamiento de los ciudadanos y los profesionales en cuanto al diseño de la política sanitaria, eliminando, que es lo que ha hecho el desarrollo de esta ley, los órganos a través de los cuales se podía conocer y fiscalizar también y participar en cuanto a la planificación de nuestra sanidad pública. Y una ordenación, señorías, donde llegados a este punto, pues hay que decir que no ha sido capaz de resolver los problemas ya estructurales que tiene nuestro sistema. Y lo tenemos que negar, señor consejero. Nosotros no podemos decir que estemos de acuerdo con esa afirmación contundente que ha dicho en el Pleno de que la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid hoy raya la excelencia, ha venido a decir la excelencia en cuanto a la asistencia. Nosotros no estamos de acuerdo. No está mejor los servicios, por ejemplo, de salud mental, los servicios de atención primaria que necesitan ser reforzados con más recursos humanos y materiales. Por lo tanto, estamos con más problemas, señor consejero. Cada día conocemos uno distinto, y lo tenemos que decir desgraciadamente, y aparecen cada día en los medios de comunicación. Hemos visto cómo esta misma semana, y es un tema que nos preocupa, cómo se aludía al modelo de gestión de las historias clínicas, que vamos a traer, por supuesto, a esta Cámara para aclarar si son ciertas las acusaciones que han denunciado algunas entidades de profesionales sanitarios sobre la apertura de historias clínicas donde los pacientes en centros sanitarios donde pacientes no han sido nunca tratados y donde jamás han sido ni siquiera derivados. Esto es un hecho que desde Izquierda Unida queremos, por supuesto, que se aclare y que desde la Consejería se nos diga, como se ha dicho, se nos niegue o no, como se ha hecho por parte de alguna asociación de profesionales sanitarios. Podemos poner muchos ejemplos de que no estamos en el contexto de la excelencia. Por supuesto que no. Hoy, por ejemplo, hablaba con una usuaria de nuestro sistema y, precisamente, hablando de historias clínicas, me hablaba de las deficiencias
de las deficiencias del sistema, el por qué tenemos que acometer modificaciones. Y me ponía un ejemplo concreto de los muchos que podríamos poner si hacemos un repaso de cómo está la situación hoy. Una usuaria de un centro de salud mental, del Centro de Salud Mental de Centro, del distrito de Centro, donde nos decía que si acude a ese centro de salud en una situación de urgencia, y voy acabando, señor presidente, si acude a ese centro de salud por una situación de urgencia, tiene que esperar a que otro profesional sanitario le traiga previamente la historia clínica que no se custodia en ese centro, sino en el Hospital Clínico San Carlos. Por lo tanto, nada de operatividad y nada de eficiencia, señor consejero y señores del Partido Popular. Y acabo, señor presidente. Este método de gestión, que repito, con la LOSCAN y con otras normativas que han facilitado la privatización del sistema, es un método de gestión que, por supuesto, lo hace más insostenible, claro que lo hace más insostenible, que es ineficiente desde el punto de vista económico, que es ineficaz porque no cumple los requisitos, ni siquiera esos principios que inspiran, que vienen reflejados en la exposición de motivos de la propia Ley de Ordenación Sanitaria, y que, sin duda, tenemos que decir que si hay un cambio político el año que viene, en mayo del 2012, pues va a ser, sin duda, una ordenación sanitaria que, por supuesto, va a ser modificada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bejarano. Tiene la palabra el señor Freire.